Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Ace4Amy71. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Bakugou, dijo Midnight mientras Izuku tomaba asiento después de revelar su nombre de héroe. Eres el último. ¿Se te ocurrió algo? Necesito más tiempo, dijo, en tono hosco. Está bien, pero no esperes demasiado o la prensa podría darte un nombre propio a falta de otra forma de llamarte en las noticias, advirtió Midnight. Kacchan asintió con una ligera mueca que parecía estar más dirigida a sí mismo que a cualquier otra cosa. Muy bien, niños. Dijo Medianoche con una sonrisa y un gesto de la mano. Mi trabajo aquí está hecho. Aizawa salió de su saco de dormir y recogió sus papeles. Sé que todos están emocionados por regresar después del festival de deportes, pero también tienen que asistir a sus clases habituales. La puerta se abrió de nuevo y Present Mic entró en la sala con una sonrisa alegre. Buenos días, oyentes. El resto de la mañana se la pasaron repasando inglés, matemáticas, historia y otras materias necesarias para pasar la secundaria. Izuku tomó notas diligentemente de todo, incluidos los nombres de héroe elegidos por todos. Se sintió bien escribir el suyo propio, pero se preguntó qué pensaría All Might al respecto. ¿Pensaría que Izuku debería haberlo consultado primero? ¿All Might había elegido su propio nombre o el anterior poseedor de One for All lo había ayudado a decidir? Supuso que lo descubriría bastante pronto. Cuando llegó la hora de ir a almorzar, Izuku se levantó y se acercó al escritorio de Kacchan, ofreciéndole un paquete de papeles. ¿Qué es esto?, preguntó Kacchan, tomándolos con el ceño fruncido. Las notas de la semana pasada y un resumen del ataque a Luzh, le dijo Izuku simplemente. La pila tenía los números de teléfono celular de Izuku e Irida, e información sobre el chat grupal escrito a mano en la parte superior. Si tienes alguna pregunta, déjame saber. No esperó una respuesta, sino que se apresuró a reunirse con Uraraka e Ida para almorzar. Allí se les unieron Yoarashi y Tetsu. Unos minutos después, Tsuyu también se les unió. Kacchan se sentó en una mesa junto a la de ellos, escuchando descaradamente. Kirishima y Kaminari arrastraron a Ashido para unirse a la mesa de Kacchan y, aunque parecía algo molesto, no protestó. El tema principal de discusión, por supuesto, fue la desaparición de Izuku después de que terminó el evento final del festival deportivo. Izuku les dio un resumen ligeramente editado y abreviado de lo que había sucedido, y trató de restarle importancia a lo absolutamente aterrorizado que había estado. Hizo que pareciera que había ocurrido una explosión desconocida de la que los villanos le habían echado la culpa y que eso era lo que los hacía querer deshacerse de él. No era una mentira, exactamente, pero hizo todo lo posible para que pareciera que no tenía idea de dónde se había originado la explosión. Eso es muy diferente de lo que dijeron en las noticias que vi. Dijo Yoarashi con entusiasmo. Solo dijeron que desapareciste misteriosamente y que habían llamado a la policía para investigar. Había rumores de que te habían secuestrado y cosas así, pero nada de eso se acercaba a lo que realmente sucedió. Dijeron que te tenían retenido para pedir un rescate. Intentemos que sea lo más vago posible, dijo Izuku. La escuela no necesita más mala prensa. Izuku hizo una mueca de dolor repentino y agudo cuando algo le golpeó la cabeza, justo detrás de la oreja, y se giró para ver a un chico del 1B sonriendo y sosteniendo una bandeja de la cafetería. La esquina de la bandeja debe haber sido lo que lo golpeó, e Izuku se frotó el lugar más por fastidio que por dolor. ¿No puede la clase 1 hacer nada sin causar drama a todos los que los rodean?, preguntó el niño en voz alta. Monoma, ¿no tienes mejores lugares donde estar?, le preguntó Tetsu a su compañero de clase. ¿Cuál es tu problema?, preguntó Uraraka. Kaminari se había puesto de pie. Todos creen que son altos y poderosos porque tuvieron que luchar contra villanos, y su chico de oro ganó el festival de deportes, dijo Monoma, y ni siquiera pudieron terminar el festival sin atraer villanos e incomodar a todos y perturbar todo. Era evidente que había estado escuchando a escondidas al menos un poco. Izuku se preguntaba si se suponía que debía sentirse intimidado por ese recién llegado desagradable. ¿Y?, preguntó Izuku levantando una ceja. Monoma parecía confundido. ¿Qué quieres decir con I? Supongo que quieres llegar a alguna parte con esto, insistió Izuku, volviéndose para mirar al chico. ¿Cuál es tu punto? Los villanos causan problemas. Eso es lo que hacen. Tienden a causarme problemas a mí, en particular. Así que estoy aquí en el curso de héroe para hacerme más fuerte y aprender a defenderme a mí mismo y a los demás. ¿Por qué estás aquí?
Burn. Dijo Kaminari alegremente, demostrando que tenían una audiencia más allá de su mesa. Pero estás poniendo a otros en peligro. Argumentó Monoma. No, replicó Uraraka. Los villanos están haciendo eso. No solo eso, sino que nadie más que Midoriya estaba en peligro por culpa de esos villanos en el festival. ¿Estás sugiriendo que todos y cada uno de los héroes allí presentes, incluido All Might, podrían haber fracasado en su intento de mantenernos a salvo si los villanos hubieran hecho algo más que llevarse a un estudiante? ¿Un estudiante que los arruinó tanto que lo enviaron de regreso para alejarse de él? Intervino Asido. Espera, ¿qué? Preguntó Monoma, con expresión confusa. Las noticias acaban de decir que el estudiante fue devuelto sano y salvo. Pensé que un héroe había. ¿De verdad crees que algún héroe no se atribuiría el mérito de recuperar a un estudiante secuestrado? Su nombre y su rostro aparecerían en todas las noticias. Eso también significaría un sueldo importante. Izuku se quedó atónito cuando Kacchan fue quien señaló eso. Pero... Monoma, deja de trabajar mientras estás atrás y ve a comer tu almuerzo, dijo una chica pelirroja detrás de él, levantando una mano rígida, algo así como Iida solía hacer. Izuku la reconoció como Kendo de 1B, que era su representante de clase. Su don le permitía hacer que sus manos fueran enormes, y era realmente genial. Izuku no había hablado mucho con ella, pero parecía muy capaz y agradable. Monoma se sobresaltó al oír su voz, y al notar su mano parecía como si hubiera visto un fantasma. Solo estaba. Estás causando problemas a concluyó con severidad. Estás siendo ridículo. Vete. Monoma salió corriendo como si el diablo le estuviera pisando los talones. Lo siento por él, se disculpó. Blood Sensei se ha enfadado porque tu clase ha estado recibiendo mucha atención, y Monoma se ha enfadado por él. El resto de nosotros sabemos que no estás intentando presumir. Gracias, supongo, dijo Izuku. Ella sonrió y se alejó y Yoarashi se estremeció. Ella da miedo. Tetsu asintió. La charla informal se reanudó cuando la gente se dio cuenta de que el espectáculo había terminado y regresaron a sus almuerzos. ¿Cómo es de aterrador?, preguntó Tsuyu. Antes de que alguno de ellos pudiera responder, Yaoyorozu habló desde una mesa detrás de la de ellos. Irida. Acabo de enterarme de lo de tu hermano. Lo siento mucho. ¿Hay algo que necesites y en lo que pueda ayudarte? Izuku podría jurar que los hombros de Irida se hundieron un poco y la derrota brilló en sus ojos por un breve instante antes de enderezarse nuevamente y ponerse una máscara de normalidad. Gracias, Yaoyorozu, pero estoy bien. Mi familia está lidiando con este contratiempo lo mejor que puede y hemos llamado a los mejores expertos para que se ocupen de todo. Pero dijeron, comenzó Yaoyorozu con incertidumbre. Sí, ya sé lo que dicen, interrumpió Ida, suavizando el tono al darse cuenta de que había estallado un poco. Estamos trabajando para mantener el optimismo y debo hacer mi parte para no preocuparlos más con el ausentismo o las malas notas. Por supuesto, dijo Yaoyorozu asintiendo, aunque sus ojos estaban llenos de preocupación. Si me disculpan, terminé de almorzar y necesito hacer algo. Ida salió de la cafetería con la espalda erguida y la cabeza en alto, pero luciendo muy rígido. Izuku miró a Yaoyorozu a los ojos y reflejó su preocupación. Uraraka también parecía triste. ¿Qué le pasó a su hermano?, preguntó Yoarashi en un tono tranquilo, para él. Acabo de revisar las noticias e Ingenium fue atacado por el asesino de héroes. Strain, dijo Yaoyorozu, dándose la vuelta en su asiento para mirar a los demás. Hirou, que estaba sentado a su lado, hizo lo mismo. Si no lo hubieran encontrado cuando lo hicieron, habría muerto. Todos se quedaron en silencio ante la noticia de lo grave que realmente era el asunto. Probablemente por eso abandonó el festival de deportes antes de tiempo, murmuró Kirishima. Se escucharon silenciosos murmullos de acuerdo. Hay más, dijo Yaoyorozu. Las noticias dicen que le cortaron la columna y que perdió toda sensibilidad del pecho hacia abajo. Maldita sea, dijo Kaminari con tristeza. Eso es una verdadera mierda. El corazón de Izuku se le subió a la garganta y luego se le cayó de los pies. Ida no había dado ninguna indicación de que su hermano estuviera en una condición tan grave. Izuku simplemente había asumido que estaría en recuperación durante mucho tiempo. Esto era algo permanente. Cambiaba la vida. Ida no había elegido un nombre de héroe antes, y eso hizo que Izuku se preguntara si estaba teniendo dudas sobre convertirse en uno él mismo. La familia Ida había estado en el negocio de los héroes durante generaciones, pero esto podría poner fin a eso.
Esperaba estar equivocado. Ida era una persona increíble con un fuerte don, perfecto para los actos heroicos. Ida estaba de nuevo en su asiento habitual, luciendo sereno mientras esperaba a que todos regresaran del almuerzo. Izuku, como representante de la clase, se aseguró de que todos estuvieran presentes y de que la pizarra estuviera borrada y lista para su próximo uso. Se deslizó en su silla justo cuando Aizawa entró. La clase de entrenamiento básico de héroes de hoy se dedicará a hablar sobre el festival deportivo, les dijo. Pero primero, tengo las listas de ofertas para sus pasantías de estudiantes. Hay varios de ustedes que tienen ofertas de agencias muy prestigiosas. Dependerá de ustedes decidir los pros y contras de cada oportunidad y elegir una. Para aquellos de ustedes que no recibieron ninguna oferta, hay una lista de 40 agencias contratadas o héroes que aceptarán estudiantes para que elijan. Nuevamente, investiguen y elijan la que mejor se adapte a sus objetivos. Tienen hasta el final de la semana para decidir. Recuerden que las pasantías duran una semana, así que también tomen eso en consideración. Izuku e Ida ayudaron a distribuir las listas de todos, mientras que Aizawa escribió en la pizarra, mostrando que Izuku, Kacchan y Todoroki tenían la mayor cantidad de ofertas de la clase, y los números cayeron bruscamente a 2 o un dígito después de eso. Yaoyorozu obtuvo el número de 2 dígitos más alto, y Uraraka y Tsuyu tampoco estaban nada mal en ese departamento. Todos tenían muchas decisiones que tomar. Izuku no se sorprendió al ver a la agencia Might en la parte superior de su lista y se preguntó a cuántos otros de la escuela se les había ofrecido la oportunidad de aprender con Serial Might. También había muchos otros que le interesaban. A partir de ahí, repasaron las imágenes del Festival de Deportes. Las imágenes habían sido editadas para que vieran cómo los estudiantes superaban cada obstáculo importante, en lugar de seguir a los estudiantes individuales a través del complicado laberinto de túneles, cavernas y mazmorras. Una vez que todos habían superado el primer obstáculo importante, las imágenes cambiaban a otra hasta que todos los que se habían topado con él lo habían superado. Luego, cambiaban a la siguiente. Aizawa detenía la grabación después de cada sección para que pudieran discutir las observaciones sobre su propio desempeño y cómo podrían haber mejorado. Si alguien había hecho algo particularmente inteligente o terriblemente mal, también lo señalaban. Fue interesante ver cómo se había filmado con cámaras de visión nocturna en los túneles oscuros, y cuántos pasadizos se habían perdido todos ellos al quedarse pegados a un lado u otro del túnel. Las partes en las que Mineta había intentado subirse a la espalda de Yaoyorozu también habían sido capturadas, lo que hizo que todas las chicas en la habitación fruncieran el ceño. Había sido una caverna bien iluminada, alta y estrecha con muchos obstáculos que Yaoyorozu podía escalar fácilmente con su altura superior y su don de creación para producir herramientas que la ayudaran. Mineta, que básicamente era la mitad de la altura de la persona más alta de la clase, habría tenido un momento mucho más difícil y decidió hacer que otros hicieran el trabajo por él. Hubo una larga discusión sobre eso, a pesar de que muchos de los estudiantes, como Tsuyu y Kacchan, habían despejado el área con bastante facilidad. Se señaló que Mineta podría haber superado fácilmente los obstáculos usando sus bolas de pelo para crear asideros que solo él pudiera usar. Incluso podría haber atrapado a quienes intentaron usarlos después de él, ya que se pegarían a ellos. Tu perversión probablemente te costó una mejor posición en la final del evento. Le dijo Hirou. No se equivoca, le dijo Aizawa a Mineta con una mirada penetrante. Estoy seguro de que encontraremos tiempo para discutirlo uno a uno muy pronto. Mineta pareció intimidado por esto y comenzó a morderse las uñas. Esa caverna había sido un camino en el que muchos de los estudiantes se habían encontrado, e Izuku no estaba seguro exactamente de cómo se lo había perdido, pero sospechaba que tenía algo que ver con poner su mano izquierda contra la pared para guiarse en lugar de la derecha. Había habido una trampa en un agujero profundo y resbaladizo casi tan pronto como un competidor había despejado la caverna, justo después de que la luz se desvaneciera por completo y los dejara en la oscuridad. Ahí era donde terminaban la mayoría de los estudiantes que se quedaban atrapados. Había una pequeña repisa en la parte inferior que les permitía pararse debajo de un saliente, para que cualquier otro estudiante que cayera no cayera encima de ellos. Inteligente. Ahí fue donde había terminado Aoyama, después de usar con éxito una ráfaga corta de su láser de ombligo para atravesar la habitación. Parecía que había gastado tanta energía en eso que no había querido arriesgarse de nuevo solo para iluminar un túnel oscuro. Ese error le había costado su lugar en la competencia por el resto del día. Al final, le había costado su lugar a un total de 7 estudiantes.
Al parecer, la mayoría de los demás no se habían encontrado con la sala de burbujas. Había sido una sala secundaria que estaba en el lado opuesto al que la mayoría de ellos había elegido. Sin embargo, cayeron suficientes para que fuera entretenido. La expresión de repulsión de cada rostro cuando una burbuja estallaba y liberaba el hedor era cómica, vista una y otra vez. Aunque Izuku había sido engañado por el callejón sin salida en la parte superior de la primera escalera, la mayoría de los demás no. Fue el olor abrumador lo que había acabado con muchos de ellos, haciendo que perdieran el control de la escalera. Un estudiante incluso se desmayó allí, ya que tenía una peculiaridad que mejoraba su sentido del olfato. No tuvieron tiempo suficiente para ver todo el material de una sola vez, así que pararon por el día después de discutir un área que presentaba una sección de agua que había sido teñida de rosa y equipada con burbujeadores para que pareciera que estaba hirviendo. Los competidores tuvieron que sumergirse completamente y nadar unos 3 metros hasta otra rama del laberinto. Había poca luz y había un miembro del personal dentro de un compartimento que colgaba sobre el túnel submarino, listo para ayudar a cualquiera que comenzara a ahogarse. Una persona tuvo que ser rescatada, porque se asustó por otra estudiante que había entrado al agua inmediatamente después de ella. Una vez que la clase terminó, todos estaban charlando sin parar. Izuku se encontró con que alguien le preguntaba si quería pasar el rato con ellos, ya que Kirishima, Kaminari y un par de personas más estaban considerando pasar por un restaurante familiar para tomar un refrigerio después de la escuela. Él los rechazó y se sorprendió al sentir un verdadero arrepentimiento por tener que hacerlo. Habría sido una experiencia novedosa y una buena oportunidad para conocerlos mejor, pero sabía que no se lo permitirían. Todos aceptaron su excusa de hombre buscado con los villanos todavía sueltos, e Izuku trotó para encontrar a All Might. Se sorprendió al encontrar a Sir en la sala de profesores, sentado en el sofá destartalado, hablando con All Might y Aizawa. Perdón por interrumpir, dijo Izuku torpemente. Puedo esperar en el pasillo. No hace falta, muchacho. Dijo All Might con una sonrisa. No traje coche hoy, así que Mirai vino a hacer de chofer esta tarde. ¿Cómo estuvo tu día? Preguntó el señor. ¿Escuchaste sobre el secuestro? Preguntó Izuku, poniendo su rostro en una máscara de emoción. Los 3 hombres instantáneamente parecieron sorprendidos. Está bien. Se despertó. Aizawa no lo estaba mirando, pero el golpe que Izuku sintió en la nuca definitivamente había sido causado por el arma de captura de su maestro. All Might parecía aliviado, y Sir parecía orgulloso. Izuku lo consideró una victoria y sonrió ampliamente. Escuché que hoy eligieron nombres de héroes, pero Shota no nos dijo cuáles eligieron, dijo All Might. Fue extraño escuchar que se refirieran a su maestro por su nombre de pila. Pensé que querrías decírselo tú mismo, dijo Aizawa, poniéndose de pie. Nos vemos. Salió de la habitación sin decir otra palabra, e Izuku se movió un poco y se movió inquieto. No estaba realmente preparado cuando nos dijeron que era el momento de elegir nuestros nombres de héroes, dijo, y se detuvo. Y sé que debería haberlo pensado antes, y lo hice cuando era niño, pero todo lo que se me ocurría de pequeño sonaba tonto, y no sabía si debía intentar esperar hasta tener tiempo para hablar con ustedes dos sobre ello, y. Niño, es solo un nombre, dijo All Might, interrumpiendo su divagación nerviosa. Y es tuyo, no nuestro. ¿Qué elegiste? Todo lo que elijas está bien, Izuku, le aseguró Sir. Siempre puedes cambiarlo más adelante, si decides que no es lo adecuado para ti. Elegí vanguardia. Ambos hombres permanecieron en silencio durante tanto tiempo que Izuku tuvo que luchar contra el impulso de disculparse y empezar a divagar de nuevo, pero logró esperar. Vanguard, dijo All Might en voz baja, mientras lo probaba. Es un nombre fuerte. Un buen nombre. Un vanguardista es alguien que marca el camino para que otros sigan sus pasos. Alguien que es un faro para los demás, dijo Sir. Muy bien elegido, diría yo, pero tendrás que trabajar duro para estar a la altura. Izuku se hundió aliviado. El padre de Izuku estaba igualmente entusiasmado por la elección del nombre de héroe de su hijo. Es una gran elección. De todo lo que he podido deducir, el principal problema al que se enfrenta Japón es que All Might ha sido el mayor pilar que ha sostenido nuestra sociedad. Cuando él se retire, será necesario que un ejército de otros se ponga de pie y lidere el camino hacia el futuro. Eso es lo que hace una vanguardia. Lidera un ejército. Eso era lo que estaba pensando, pero luego me pregunté si no sonaría demasiado arrogante. Quiero inspirar a la gente, pero aún no lo he logrado. Creo que te equivocas en eso, dijo. Me inspiras todos los días.
Estoy seguro de que hay muchas otras personas que te ven de la misma manera y tú simplemente no lo reconoces. Ahora que has elegido un nombre, haz que sea tu objetivo y antes de que te des cuenta, la gente te estará mirando para que les muestres el camino. Izuku sabía que hablaría de esto con su terapeuta, a quien realmente apreciaba ahora que había llegado a conocer al hombre. El Dr. Fujimori era un buen oyente, tenía un agudo sentido del humor y no le decía a Izuku cómo debía sentirse sobre nada, solo lo guiaba para que ordenara sus sentimientos y determinara qué estaba causando algunos de ellos. Sin embargo, cuanto más pensaba Izuku en el nombre, más quería hacer lo suyo en todos los sentidos. Estaba decidido a mejorar su juego y convertirse en alguien confiable y admirable para cuando se convirtiera en un verdadero héroe profesional. Hoy recibí una llamada de Sir Nightai, dijo su padre mientras lavaban juntos los platos de la tarde. Dijo que la agencia Mike te había ofrecido una pasantía de estudiante real, pero que probablemente también habías recibido muchas otras ofertas. ¿Oh, sí? Dijo Izuku, secándose las manos y yendo a su habitación a buscar la lista que le habían dado en clase. Se lo entregó a su padre, que estaba secando los platos y ya tenía las manos secas. Échale un vistazo. Hay algunos buenos ahí. Le dijo Izuku. Terminaré con estos. De todos modos, solo quedaban un par de cacerolas para lavar. Izuku, esto es increíble. Tienes ofertas de 6 de los 10 mejores héroes. Lo sé. Es una locura. Al principio pensé que simplemente volvería con All Might y Sir, pero creo que podría ser bueno echar un vistazo a algunos de los otros y ver si alguno de ellos podría enseñarme algo nuevo. Ya sabes, salir de mi zona de confort. Quiero hablar con Sir y All Might y ver qué piensan. Izuku terminó de lavar los platos y limpió las encimeras mientras su padre miraba fijamente la lista con atención, moviendo ligeramente la boca mientras leía la lista de nombres de las agencias. La lista tenía 5 páginas y 2 columnas en cada una. Era mucho para revisar. Sinceramente, esperaba que aceptaras la oferta de All Might de inmediato, dijo su padre. Pero esta lista, hay muchas opciones a considerar. No sé si podrías encontrar algo mejor que la agencia Might, pero al mismo tiempo, siempre tienes acceso a All Might y Sir, incluso fuera de la escuela. Eso es lo que estaba pensando. ¿Crees que se molestarían si me fuera a otro lugar? Izuku no podía imaginar que estarían enojados, pero soportar su decepción podría ser aún peor. No. Quieren lo mejor para ti y seguro que sabrán si la agencia que estás considerando sería una buena opción o un desafío para ti. Háblalo con ellos. Izuku asintió y se retiró a su habitación. Tenía que tomar una decisión antes de que terminara la semana, y la semana ya estaba casi a mitad de camino, gracias al cierre de la escuela. Le envió un mensaje a All Might para ver si era un buen momento para hablar y su teléfono sonó de inmediato. Midoriya, muchacho. Me preguntaba cuándo tendría noticias tuyas. Izuku se relajó inmediatamente al escuchar la voz amistosa de su mentor. Explicó su pensamiento sobre las pasantías, y All Might no parecía molesto en absoluto con la idea de que Izuku fuera a otro lado. De hecho, pensó que podría ser algo bueno, considerando que los villanos esperarían que Izuku fuera a la agencia Might, y parte de la pasantía incluiría salir en público. Podría ser demasiado tentador para el aparentemente desquiciado Shigaraki resistirse a intentar otro ataque. ¿Podrías tú y el señor echar un vistazo a mi lista y darme algún consejo? Preguntó Izuku. Tengo un par de opciones por las que me inclino y quiero saber qué opinas. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué te parece si mañana después de la escuela vienes conmigo a Might Tomori y podemos echar un vistazo? Izuku se sintió mucho mejor después de hablarlo con All Might, y mejor aún al día siguiente cuando Sir estuvo de acuerdo con la idea de que Izuku hiciera su pasantía estudiantil en otro lugar. He extendido algunas ofertas a estudiantes de segundo y tercer año en la UA, y creo que necesitan mucha más instrucción que tú. Algunos de ellos tienen peculiaridades fenomenales, pero necesitan un entrenamiento bastante especializado para aprovecharlas al máximo. Obviamente, dado que All Might solo puede aparecer durante 1 hora cada día, la tutoría principal recaería sobre mí y los compañeros. All Might parecía un poco desanimado por esto, pero todos entendieron que no era una queja, sino una simple declaración. En realidad, dijo Izuku tímidamente, sé que no me corresponde, pero... Ambos hombres lo miraron con interés. Adelante, di lo que piensas, jovencito, le instó All Might. Iba a preguntar si podrías considerar posiblemente tal vez hacerle una oferta a Kacchan. Dijo Izuku, temeroso de mirarlos para ver su reacción. ¿Estás hablando de Bakugou Katsuki? Aclaró Sir, aunque Izuku sabía perfectamente de quién se estaba hablando.
El chico que te intimidó durante gran parte de tus años de formación e intentó herirte gravemente durante tu primera clase de entrenamiento de batalla. La expresión del señor era tranquila, al igual que su voz, pero era obvio que guardaba rencor por las interacciones pasadas entre Kacchan e Izuku. All Might también parecía aturdido por la solicitud. Tiene una peculiaridad increíble y creo que si realmente intentara controlar su ego, sería un héroe increíble. No espero milagros, pero todas esas lecciones y discusiones sobre moral y ética y todo lo que aprendí probablemente serían buenas para él y lo ayudarían a entender mejor de qué se trata realmente el trabajo de héroe. Nunca antes había estado en una situación en la que no le dijeran que es genial o en la que no sobresaliera en todo lo que hacía. Necesita ayuda. Izuku se dio cuenta de que había estado hablando sin parar y se sonrojó. No estoy tratando de decirte lo que debes hacer. Solo creo que si alguien pudiera enseñarle a ser un ser humano decente, serían ustedes dos. Él ya idolatra a All Might. Gracias por la sugerencia, dijo Sir lentamente. Solo puedo prometer que le daré la atención que merece. Izuku asintió, sintiendo que al menos lo había intentado. Ni siquiera estaba seguro de por qué pensó que haría una diferencia, solo que sabía que debía intentarlo. ¿Crees que hay alguien más que pueda beneficiarse de nuestra infinita sabiduría? Preguntó Sir arqueando una ceja con un dejo de diversión burlona. Tal vez. ¿Todoroki Shouto? ¿El hijo de Endeavor? Preguntó All Might con sorpresa. Sí. Parece raro. Creo que quizá no tiene sentido del humor o algo así. ¿Quieres decir que está roto? Preguntó el señor con el ceño fruncido. Tal vez. En realidad no muestra muchas emociones, pero no parece un mal tipo. Es simplemente plano, supongo. Su don es mitad caliente, mitad frío, pero solo usa el lado frío. Nunca lo he visto hacer más con su lado caliente que derretir su hielo. Quizás el lado frío sea más poderoso. Tener dos peculiaridades elementales opuestas en un cuerpo suena bastante volátil. Podría ser demasiado para su sistema. Tal vez. Supongo que puedo intentar preguntarle al respecto. Izuku no pensó que sería una conversación cómoda, pero podría ayudar al otro chico a hablar con alguien sobre ello. ¿Algo más? Preguntó el señor. No, ya no voy a interferir más. Dijo Izuku con una sonrisa descarada. ¿Esta vez no habrá chistes cursis? Preguntó el señor. No. Tenía uno en construcción, pero todavía estoy trabajando en él, dijo Izuku con cara seria. All Might gimió. Echemos un vistazo a sus opciones y decidamos desde allí a dónde quiere ir, dijo Sir con una pequeña sonrisa. La reunión que siguió incluyó muchas notas, una lista de objetivos, pros, contras, cuestiones de seguridad que involucraban la necesidad de Izuku de seguridad adicional y la ubicación, todo jugó un papel en el proceso. Después de mucha consideración, Izuku tomó su decisión, y All Might prometió hacer lo que pudiera para garantizar que estuviera seguro durante la semana que estaba aprendiendo de un mentor diferente. Al día siguiente en la escuela, Izuku entregó el formulario que había firmado su padre y se lo entregó a Aizawa, quien llegó muy temprano para variar. Miró el formulario y arqueó una ceja, pero solo dijo una cosa. Interesante lección. Solo me han hecho una oferta más este año, 2 más de las que suelen hacer. Les enviaré una notificación de aceptación para que sepan que pueden esperar su oferta. Izuku se sorprendió al oír esto y se preguntó por qué habían hecho 2 excepciones este año, si normalmente no hacían ninguna. También se preguntó quién haría la pasantía con él. Oh. Midoriya. ¿Acabas de entregar los papeles de tu pasantía? Preguntó Uraraka con un destello de emoción en sus ojos. ¿Sí? ¿Y tú? Yo entregué el mío justo antes de salir de la escuela ayer. Dijo. Voy a la agencia de Gunead. Estaba tan feliz de recibir algunas buenas ofertas después de lo mal que fallé en el último evento. Realmente quiero aprender algunas habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Hizo algunos golpes en el aire para enfatizar su anuncio. ¿Por dónde te decidiste? Preguntó. Algunos otros en la clase se detuvieron para escuchar su respuesta. Me voy con la agencia de Endeavor, dijo, sintiéndose avergonzado por alguna razón. ¿En serio? Preguntó Kaminari, impresionado. Es el número 2. Apuesto a que la agencia de All Might solo acepta niños de tercer año. Probablemente no aceptaría a alumnos de primer año, especialmente porque es nuestro profesor ahora mismo, y podría parecer favoritismo, adivinó Kirishima. Felicitaciones, Midoriya-kun, dijo Yaoyorozu con una sonrisa. Estoy segura de que aprenderás mucho. La conversación giró en torno a dónde haría prácticas cada uno, pero Kacchan estaba sentado en su escritorio, encorvado, aparentemente perdido en sus pensamientos.
Oye, Bakugou, ¿ya has decidido a dónde vas, hombre? Gritó Kirishima desde el otro lado de la habitación. Todavía lo estoy decidiendo, dijo, sonando malhumorado. Tu lista era bastante larga, dijo Mineta asintiendo con sabiduría. Apuesto a que no es una elección fácil. Creo que es más fácil de esta manera que si tuviéramos que presentar solicitudes y correr el riesgo de tener que esperar a que nos rechacen, dijo Zero. Al menos sabemos que nos aceptarán automáticamente en la plaza que elijamos. La clase comenzó poco después y Todoroki apenas llegó a tiempo. Izuku pensó que parecía más hosco de lo habitual mientras se deslizaba hacia su asiento y se reclinaba con los brazos cruzados sobre el pecho. No hizo contacto visual con nadie, ni siquiera cuando Yaoyorozu intentó saludarlo. Los anuncios del día básicamente tenían que ver con el comportamiento esperado durante sus pasantías, las cosas que podían esperar encontrar y el hecho de que su mentor les daría una evaluación al final de la semana que ayudaría a determinar su calificación al final del semestre. En el entrenamiento de héroe, repasaron el segundo evento del festival deportivo, donde Mineta se emocionó porque Midoriya había agarrado a Hagakure de inmediato, y que obviamente ella había estado desnuda cuando lo hizo. Midoriya se sonrojó hasta la raíz de su cabello, lo que hizo que todos se burlaran un poco de él, mientras que las chicas hicieron saber lo repugnante que era que el quirk sigiloso de Hagakure se redujera a que ella fuera una chica desnuda a juicio de Mineta. Aizawa dejó que la conversación durara solo unos segundos antes de hacer contacto visual con Mineta y decir, primer strike. Mineta palideció visiblemente y empezó a tartamudear. Pero ¿por qué creen que es lindo que Midoriya? Porque obviamente no estaba tocándola. Le dijo Ashido con severidad. La estaba tratando como una amenaza y como una igual. ¿Cómo? Debería. Incluso los chicos asentían, aunque Kaminari parecía simpatizar con Mineta. Izuku seguía sonrojado y murmuró una disculpa a Hagakure, por si acaso la había tocado en algún lugar inapropiado. Ella se rió y él sintió que le daba una palmadita en la cabeza en un gesto amistoso para hacerle saber que no había resentimientos. Izuku no estaba seguro de lo que significaba Strike One en esta situación, pero podía hacer una buena suposición. No sabía qué pasaría si Mineta alguna vez llegaba al Strike 3, pero esperaba por el bien del otro chico no tener que averiguarlo nunca. Aizawa no parecía del tipo que se deja llevar por las bromas. Fue interesante ver a los demás luchando para empujar o arrojar a otros participantes de los diferentes escenarios. Algunos usaron estrategias inteligentes, mientras que otros fueron cazadores oportunistas. Yoarashi había tomado uno de los niveles superiores para él, pero la forma en que los escenarios rotaban y giraban alrededor de la plataforma superior tuvo un éxito limitado con sus vientos. Todavía era el que derribaba a la mayor cantidad de personas, pero como se había dado cuenta ese día, debería haber comenzado desde abajo, donde terminaba la mayor concentración de cuerpos al principio. Podría haber usado sus torbellinos para barrerlos prácticamente de cualquiera que no tuviera un buen agarre en algo sólido. De hecho, si hubiera usado vientos lo suficientemente fuertes, también podría haber podido mover los escenarios. Sin embargo, Izuku no estaba seguro de si era capaz de eso. Kacchan había sido un luchador del tipo ven y llévate a mí, usando su fuerza y sus explosiones para derribar a la gente del escenario más alto y causar estragos en los que estaban más abajo. Probablemente hubiera hecho que muchos más estudiantes fueran eliminados si su escenario hubiera sido un poco más bajo, pero ese no era necesariamente el punto. Si su estrategia era mantenerse firme y simplemente esperar a que los demás eliminaran a los oponentes más débiles, entonces había tenido mucho éxito. Cualquiera que se enfrentara a él era arrojado o lanzado a un escenario más bajo, incluso si no eran eliminados del juego por completo. Izuku incluso dijo lo mismo mientras la clase discutía, lo que les llamó la atención. Nadie estuvo en desacuerdo con esa evaluación, y continuaron mirando, observando muchos errores tontos a medida que aquellos con menos conciencia de la situación eran eliminados del juego. Tomaron nota de cómo muchos estudiantes habían abandonado rápidamente las armas que les habían proporcionado y habían vuelto a confiar en sus dones para luchar. Izuku recordó haber usado dos simultáneamente al principio, pero luego las dejó de lado para mejorar su movilidad. También comentaron sobre la cooperación entre algunos estudiantes, incluidos Uraraka e Izuku, y cómo había funcionado a su favor. También aplaudieron la forma en que Todoroki mantuvo a raya a la mayoría de los atacantes al congelar su escenario para hacerlo súper resbaladizo y luego usar el extremo de resorte del arma para defenderse de cualquiera que lograra entrar en su rango. Luego usó su hielo para crear una rampa que hizo que cualquiera que estuviera a su lado se deslizara fuera del escenario por completo.
En el momento en que Izuku bajó los puños al escenario, los demás en la clase hicieron ruidos de consternación o asombro. ¿No te dolió eso?, le preguntó Sato mientras veían cómo el final del escenario en el que Izuku había estado parado descendía peligrosamente. Sí, dijo Izuku asintiendo mientras recordaba. Sí, lo hizo. La risa de los demás le hizo sonreír avergonzado. Era agradable estar en un grupo de personas que se reían de él sin ser crueles ni provocadores. Era algo de buen humor y era fácil reírse con él. Poco después se anunció el final del evento y el momento fue perfecto, porque casi era la hora de despedirse. Podrían terminar mañana con el pase de banderas e Izuku finalmente podría ver por sí mismo cómo terminó. Todos estaban recogiendo sus mochilas y preparándose para que sonara el timbre cuando alguien tocó a la puerta. Un momento después, la puerta se abrió lentamente y apareció el director Nezu, que parecía tan ordenado y sereno como siempre cuando entró en la sala. Disculpe mi interrupción, dijo mientras se acercaba a Aizawa. Pero acabo de recibir una oferta bastante impresionante por uno de sus estudiantes y pensé que debería entregársela lo más pronto posible. Aizawa tomó la hoja de papel doblada y sus cejas se levantaron en una rara muestra de sorpresa. Bakugou, dijo, llamando la atención de todos. Tienes una oferta de la agencia Might. La clase se convirtió en un manicomio cuando todos perdieron la cabeza. Incluso Izuku se sorprendió, ya que Sir había dicho que ni siquiera iba a considerar la idea. El más sorprendido de todos fue Kacchan, quien, por una vez en su vida, se quedó completamente sin palabras. Cuando la emoción se calmó, todos comenzaron a felicitarlo y a reunirse alrededor de su escritorio. ¿Lo tomarás, verdad?, preguntó Kirishima. Respondió Kacchan, aparentemente aturdido. Por supuesto que sí, pero no sonaba tan emocionado como los demás, e Izuku sospechó que estaba en shock. Chicos, denle espacio. Les dijo Asido a todos. ¿Estás bien, Bakugou? Los labios de Bakugou se estiraron lentamente en una sonrisa que, por una vez, no tenía rastro de desprecio en ellos. Sí, respondió cuando la realidad se hizo evidente. Claro que sí. ¿Sí? Hizo un puñetazo en el aire y todos se emocionaron y empezaron a vitorear de nuevo. Nezu se aclaró la garganta y de repente todos recordaron que él estaba allí y se calmaron. Bakugou-kun, recuerda que esta pasantía es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Representarás a nuestra escuela mientras trabajas con una agencia muy prestigiosa. Actúa en consecuencia. Sí, señor. Respondió Bakugou, todavía sonriendo. Izuku pensó que se desmayaría al ver a un Kacchan completamente poco sarcástico, genuinamente respetuoso y verdaderamente feliz. Era algo totalmente fuera de lo común. ¿Quién eres y qué has hecho con Bakugou?, le preguntó Hir con los ojos entrecerrados y burlones. Él le hizo un gesto con el dedo índice con una sonrisa burlona e Izuku asintió. Así estaba. Eso era mejor. Por unos momentos, el mundo se había inclinado violentamente sobre su eje y nada tenía sentido. Debería haber sabido que un Kacchan alegre no podría durar tanto. Aún así, había sido agradable ver que era capaz de hacerlo. Tal vez estaba en camino a recuperarse de una vida de ser un imbécil. Mientras todos empezaban a salir de la habitación, Izuku recordó que había querido pedirle un favor a Asido. Asido. Gritó. Puedes llamarme Mina si quieres. La mayoría de la gente lo hace, dijo con naturalidad. ¿Qué pasa? Yo me preguntaba si conocías a alguien aquí en la escuela que supiera cortar el cabello. Sus ojos se abrieron y adquirieron un brillo que puso a Izuku vagamente nervioso. De hecho, se sobresaltó cuando Hagakure logró acercarse sigilosamente a él. Sí, quiero. Sí, quiero. Dijo emocionada. ¿Quieres que te corte el pelo? Mi madre es peluquera y me enseñó los conceptos básicos. ¿En serio? ¿Quieres decir que podemos darle a Broccoli Boy un cambio de imagen?, preguntó Asido emocionado. ¿Cambio de imagen?, preguntó Izuku. Su trago probablemente fue audible durante todo el pasillo mientras ambas chicas comenzaron a pasar sus dedos por su mata de rizos ondulados. Dios mío. Chilló Hagakure. Es tan suave y resbaladizo. ¿Por qué parece tan esponjoso cuando debería parecer aceitoso? No tengo idea, dijo Izuku, sonrojándose furiosamente. Uraraka se acercó para descubrir por qué las otras chicas estaban acariciando la cabeza de Izuku. ¿Quieres que vaya a tu casa esta noche para hacerlo?, preguntó Hagakure emocionada. Izuku no estaba seguro de si eso estaría permitido, aunque no podía pensar en ninguna razón real para no hacerlo. Déjame comprobarlo rápidamente. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Sir, quien probablemente sería el más rápido en responder.
En pocos minutos, recibió el visto bueno, siempre y cuando quien estuviera de guardia los acompañara hasta allí. Mientras esperaba una respuesta, Mina había intervenido diciendo que si Hagakure podía irse, ella también iría. Luego enganchó un brazo en el de Uraraka y la incluyó también. «Oye», dijo Kirishima. «¿Todos iréis a casa de Midoriya?» Izuku se preguntó exactamente cuándo había perdido el control de esta situación. «Solo necesito un corte de pelo», dijo. «Esto va a ser muy divertido», anunció Mina. Hagakure saltaba arriba y abajo, o al menos eso parecía por la forma en que se movía su uniforme. «Conseguiré una capa, unas tijeras y todo lo demás y pasaré por allí en una hora. Dame tu dirección para que pueda usar mi aplicación de mapas para encontrarla». Izuku suspiró y le envió un mensaje con la dirección y le informó sobre la seguridad. «¿Está bien si vamos también?», preguntó Kirishima. «¿Quieres venir a verme cortarme el pelo?», preguntó Izuku, realmente desconcertado por este giro de los acontecimientos. «Claro, ¿por qué no?», preguntó. «Si ella está dispuesta, Hagakure también podría cortarme el pelo». Las chicas estaban demasiado emocionadas por la perspectiva, pero Izuku solo suspiró. No había nada de malo en ello y parecía que realmente querían hacerlo. «Supongo», dijo finalmente Izuku. «¿Por qué no se quedan todos a cenar? Podemos trabajar en la tarea, si quieren». Casi todos los demás se habían ido, excepto Todoroki, que los observaba con expresión indiferente. Izuku se sintió mal por dejarlo afuera. «Eres bienvenido a venir también», le ofreció al chico bicolor. «No espero que sea muy emocionante, pero...». «No puedo», dijo Todoroki brevemente. «Tengo entrenamiento». Se levantó y se fue sin decir otra palabra, dejando a Izuku con la sensación de que tal vez se había perdido algo. «Tiene suerte», dijo Kirishima una vez que Todoroki estuvo fuera del alcance auditivo. «Puede entrenar con el héroe número 2 cuando quiera». Todos se separaron e Izuku tuvo que pedirle a All Might que se detuviera en una tienda de comestibles de camino a casa para poder comprar ingredientes para la cena y alimentar a 4 personas más. Cuando llegó a casa, tenía 3 bolsas abultadas y una caja de pastel y estaba muy agradecido por el viaje. Se puso a trabajar en la preparación de la comida, con la intención de hacer katsudon, ya que era un grupo lo suficientemente grande como para que valiera la pena todo el esfuerzo. No era un plato complicado, pero podía ensuciarse un poco, por lo que no lo preparaba a menudo. Apenas había tenido tiempo de terminar de ablandar el cerdo cuando sonó el timbre de la puerta. La cara alegre de la chica burbuja llenó la pantalla mientras le decía que tenía visitas y que las traería. Se lavó rápidamente las manos, se puso los guantes y se aseguró de que todo estuviera ordenado. Se sentía extrañamente nervioso, nunca había tenido invitados antes y no estaba seguro de cuán formal debía comportarse. Antes de que pudiera decidir nada, la chica burbuja llamó a la puerta y luego dejó a los 4 compañeros de clase a su cuidado. «Oye, Midoriya. Vives en un lugar muy elegante», dijo Hagakure, manteniendo su bolso consigo después de quitarse los zapatos. Izuku sonrió, sintiéndose aliviado cuando Uraraka, Mina y Kirishima se quitaron los zapatos y se sintieron como en casa. No era tan intimidante después de todo. Les dio un breve recorrido por el apartamento, que Uraraka describió como espacioso, y se maravillaron con su colección All Might, la mayoría de la cual había sido firmada por el propio hombre. Contó una historia abreviada sobre la abuela Ito, cómo conoció a All Might y cómo firmó todas sus cosas de una sola vez en ese momento. Hizo que pareciera un encuentro único que había sucedido muchos años atrás. Todos parecían impresionados y no se burlaron demasiado de él por ser un gran fanático. «Entonces, ¿debería cortarte el pelo antes de la cena o después?», preguntó Hagakure. «¿Podríamos empezar con los deberes antes de comer y luego cortarte el pelo?». Las chicas decidieron que era un buen plan. Kirishima era lo suficientemente tranquilo como para dejar que ellas llevaran la batuta, e Izuku simplemente las dejó hacer lo que quisieran. Estaba un poco fuera de su elemento. Sacaron sus tareas escolares y comenzaron con matemáticas, con Kirishima pidiendo mucha ayuda en el camino. Terminaron relativamente rápido, ya que trabajaron juntos y compararon las respuestas. Luego hicieron rápidamente una hoja de ejercicios de historia, una hoja de ejercicios de inglés, que Izuku pudo ayudar a todas a terminar en un tiempo récord ya que, si alguien le leía el párrafo en voz alta, podía saber fácilmente qué partes necesitaban corrección. Cuando el padre de Izuku llegó a casa, fue para encontrarlas a todas inclinadas sobre sus notas sobre el segundo evento del festival deportivo, cada una escribiendo un breve ensayo sobre sus observaciones. «Estoy en casa», dijo su padre, algo sorprendido. «Bienvenidos a casa». «Lo siento».
Olvidé avisarte que iban a venir algunos amigos. Hagakure nos va a cortar el pelo a mí y a Kirishima, así que los invité a todos a cenar. Ya veo. Bien, entonces, bienvenido. Sigue cuidando de Izuku. Te espera un regalo. Es un gran cocinero. Dijo su padre. ¿Estás cocinando? Preguntó Uraraka con sorpresa. ¿Sí? De hecho, ahora que mi papá está en casa, debería empezar. Perdí la noción del tiempo. Presentó rápidamente a su padre a sus amigos antes de que éste se retirara a su dormitorio. Izuku se dirigió a la cocina y hubo un revuelo mientras todos empacaban sus útiles escolares y se apiñaban alrededor del mostrador para ver a Izuku cocinar. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, al ver que todos lo observaban con gran interés mientras batía el huevo y ponía pan rallado en una sartén para empanizar el cerdo. No puedo creer que sepas cocinar. Dijo Uraraka con envidia. Podría quemar el arroz, si tuviera una olla arrocera. Izuku se rió de eso. Lo mismo, admitió Kirishima. Sé cocinar huevos y arroz, y eso es prácticamente todo, dijo Mina. Mi madre dice que soy demasiado hiperactiva para tenerme en la cocina. Sé cocinar, dijo Hagakure con naturalidad, pero mi madre se asusta cuando lo hago. Mi invisibilidad me la heredó mi padre. Él no cocina, así que ella no está acostumbrada a ver a una persona invisible trabajando en la cocina y se pone nerviosa por chocar conmigo. ¿Tu mamá es visible entonces? Preguntó Izuku mientras rebozaba la carne de cerdo en harina antes de pasarla al huevo. ¿Sí? En realidad esperaban que yo adquiriera su don cuando era pequeña, porque mi piel ya era azul como la de ella. ¿Tienes la piel azul? Preguntó Kirishima con curiosidad. Si fuera visible, lo sería, afirmó. Mi madre puede aguantar la respiración durante muchísimo tiempo, casi una hora, sin sufrir efectos secundarios. Es increíble. Dijo Izuku, deslizando la primera chuleta empanada en el aceite caliente. Supongo que asumí que naciste invisible. Yo también. Dijo Kirishima. Yo también, admitió Uraraka. No, simplemente desaparecí poco a poco cuando cumplí 3 años, dijo Hagakure. Mi madre estaba muy triste por eso, decía que no podría ver crecer a su niña. ¡Ay! ¡Qué dulce! Dijo Mina entusiasmada. De vez en cuando me echa polvos para comprobar que todo está bien, dijo Hagakure riendo. Sobre todo cuando me corta el pelo, aunque no sé por qué importa si el corte es malo. Nadie se dará cuenta. Izuku escuchó mientras cocinaba y los demás bombardearon a Hagakure con preguntas sobre su infancia. Midoriya, dijo Kirishima de repente en voz alta. ¿Qué es esto? Izuku miró hacia arriba y lo vio sosteniendo un marco de fotos y a las chicas diciendo, «Oh». La foto en cuestión era buena. Izuku llevaba una camiseta de competición, leotardo, y estribos al estilo típico de un gimnasta, y estaba en medio de una rutina. Estaba haciendo un split con los brazos levantados sobre la cabeza y una amplia sonrisa en el rostro. Recordaba bien el momento, porque su padre había estado en ese evento en particular y lo había alentado desde el costado de la cancha mientras tomaba fotografías. Esa foto fue tomada hace un par de años durante una de mis exhibiciones de gimnasia. No me permitieron competir debido a mis peculiaridades, pero aún así hice algunas exhibiciones aquí y allá. ¡Guau! No estaba seguro de quién lo dijo, pero todos parecían impresionados. ¿Todavía puedes hacer el split de esa manera? Preguntó Mina emocionada. Sí, ha pasado un tiempo desde que hice una rutina de gimnasia real, pero todavía practico lo básico como parte de mi entrenamiento en casa, ya que no puedo ir al gimnasio con todas las restricciones que tengo. Continuó cocinando mientras hablaba y la conversación finalmente pasó a otros temas. Cuando finalmente reunió todas las comidas, todos tenían hambre y formaban un grupo animado el que se sentó a comer. El padre de Izuku se negó a unirse a ellos, diciendo que comería un poco más tarde, y puso como excusa el trabajo para darle a su hijo algo de tiempo con sus amigos. Todos quedaron impresionados con la comida, aunque Izuku insistió en que faltaba algo en el sabor, aunque no pudo identificarlo. Eso no impidió que todos disfrutaran de la comida y de un trozo de pastel que vino después. Todos ayudaron con los platos para que la cocina estuviera limpia y ordenada en poco tiempo. Luego llegó el momento de cortarse el pelo. Hagakure hizo que Kirishima fuera a lavarse el pelo, ya que estaba lleno de gel y productos para peinar que hacían que las puntas se pararan como lo hacían. Mientras lo hacía, las chicas colocaron toallas en el suelo para recoger el pelo y cogieron el equipo de Hagakure.
Pronto había un par de tijeras diferentes, peines, un cepillo, una botella de agua, cortapelos eléctricos y pinzas para el pelo alineadas sobre el mostrador. El cabello de Izuku solo necesitaba que lo rociaran con agua, lo que no hizo mucho por mantenerlo húmedo. Estaba sentado nervioso en un taburete de la cocina con una capa atada alrededor de su cuello. Al parecer, las chicas ya habían consultado entre sí sobre lo que estaba a punto de suceder, y era difícil no inquietarse cuando Mina tenía un brillo casi maníaco en los ojos. Pero Hagakure parecía saber lo que estaba haciendo. Seccionó su cabello y lo retorció para que las pinzas pudieran sujetarlo mientras trabajaba. Kirishima reapareció con el pelo húmedo y una toalla alrededor del cuello justo cuando el zumbido de la máquina cortadora eléctrica llenaba la habitación. «Te ves tan diferente con el pelo suelto, Kirishima», dijo Uraraka. Izuku casi se distrajo al oír el suave golpeteo de los mechones de cabello cayendo sobre las toallas en el suelo. Kirishima parecía avergonzado mientras asentía. «No resulta muy intimidante, ¿verdad?», dijo con tristeza. «Por eso lo llevo con púas. Así parece más heroico». Izuku pensó que tenía razón, pero de cualquier manera parecía bueno. «Eso podría ser algo bueno, cuando eres un profesional», dijo Izuku, girando la cabeza obedientemente cuando Hagakure se lo indicó. «Podrás disfrazarte mejor cuando estés en público si no estás de servicio». «Supongo que sí», dijo Kirishima, como si nunca lo hubiera considerado antes. «Tal vez incluso podría hacer trabajo encubierto con eso abajo. El rojo podría delatarlo», señaló Mina. «Pero tal vez no». Más mechones de cabello verde se deslizaron por la parte delantera de la capa alrededor de los hombros de Izuku y luego al suelo. «Me estás dejando al menos un poco de pelo, ¿verdad?», preguntó Izuku, solo en parte bromeando. «Tienes un montón de pelo», le dijo Hagakure. «Es un poco fino, pero hay mucho». «Se ve bien, hombre», le dijo Kirishima tranquilizadoramente. «Sí, lo es», le dijo Uraraka asintiendo. «Ya te ves mayor, sin todo ese volumen y esa pelusilla en los costados». «Tienes un poco de cara de bebé», le dijo Mina. «Pero creo que esto solucionará ese problema». La máquina eléctrica se apagó después de unos minutos y Hagakure se puso a trabajar con las tijeras. Más pelo del que Izuku creía tener empezó a caer de su cabeza y a deslizarse por la capa. Solo el hecho de que nadie se quedara boquiabierto o se riera de lo que estaba pasando lo ayudó a relajarse. Finalmente, no hubo más cortes y solo dedos recorriendo los mechones de su cabeza, acomodándolos de un lado a otro durante un par de minutos más antes de que Hagakure declarara que había terminado y desabrochara la capa. Izuku se llevó la mano a la nuca y se quedó un tanto atónito al descubrir que era tan corta que parecía las cerdas de un cepillo de dientes suave bajo su mano. Mina sacó un gran espejo de mano con un gesto elegante y se lo mostró. «Eso luce increíble, Hagakure». «Muchas gracias». Izuku estaba más que satisfecho. Le había hecho un corte de pelo muy corto, casi hasta la coronilla, y había hecho un buen trabajo al mezclarlo con rizos más largos en la parte superior, que dejaban al descubierto una frente más grande de la que había visto en años. Habían tenido razón. Parecía mayor. Uraraka y Mina se acercaron para pasarle los dedos por encima, haciéndolo sonrojar. Kirishima le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. «Como tú fuiste la primera, sé que puedo confiarle mi cabello a Hagakure», bromeó. «Pero solo quiero un corte. Mis púas se están volviendo demasiado pesadas para mantenerse derechas, y mi cabello tarda una eternidad en asentarse por la mañana». Izuku se sentó con Mina y Uraraka y observó mientras Kirishima se cortaba el pelo. No era una diferencia tan dramática como el pelo de Izuku, pero ella lo adelgazó con unas tijeras de aspecto extraño y le cortó unos 2 centímetros de largo. Fue un corte mucho más rápido para el pelirrojo de lo que había sido para Izuku. Después de eso, Izuku recogió las toallas y las sacudió suavemente sobre la basura, luego las puso en la lavadora. Sus amigos recogieron sus pertenencias y él los acompañó hasta la puerta, donde hubo alegres despedidas antes de que se fueran. El apartamento se sentía casi antinaturalmente silencioso después de que se fueron. «Son unos buenos amigos los que has hecho», dijo su padre, haciendo finalmente su aparición. «Sí», dijo Izuku, sintiéndose un poco sorprendido de que ahora realmente los considerara amigos. «Sí, lo son». Fin del capítulo.